Saludos estudiantes del curso Sistemas Operativos. Les habla su profesor Gilbert Chávez. Es un placer para mí estar con ustedes en esta clase asincrónica del día de hoy del curso de Sistemas Operativos correspondiente a la semana 2 y que tiene que ver con la continuación de este tema de introducción a los sistemas operativos. Muy bien. Para reforzar todo lo que se ha dicho, bueno, viene esta parte que tiene que ver con la estructura de los sistemas operativos, que es sumamente importante y relacionado a las estructuras, cómo se estructuran los sistemas operativos, pues ahí hay varias clasificaciones. Dentro de las más conocidas están los sistemas monolíticos, sistemas por capas, sistemas de microkernel o de micronúcleo, sistemas cliente-servidor, máquinas virtuales y exokernels. Y asociado a esto, esta parte, pues les corresponde a ustedes hacer una pequeña investigación en motivo de la tarea número 1, que tiene que ver con, pues tienen que revisar ahí la bibliografía del programa del curso, la parte de referencias obligatorias, Tannenbaum y todos los demás autores, y pues investigar sobre la estructura de un sistema operativo, hablar un poco de la definición, qué es la estructura de un sistema operativo, análisis de varias estructuras de sistemas operativos distintas ya probadas en la antigüedad o a través del tiempo, y para todos los casos, pues indicar la definición de cada una de estas estructuras y ejemplos específicos de sistemas operativos que se mueven o se han movido en estas estructuras. Puede ser que a través del tiempo algún sistema operativo nació en alguna de estas estructuras y después, cuando evolucionó, pues pasó a formar parte de alguna otra. Es parte de la investigación que ustedes van a hacer. ¿Y cuáles son esta clasificación o estos tipos de sistemas operativos de acuerdo a su estructura? Tenemos los sistemas monolíticos, los sistemas por capas, los sistemas microkernel, cliente-servidor, máquinas virtuales, exokernel, como les indicaba anteriormente. Y también es interesante saber cómo se estructuran los sistemas operativos modernos, los más conocidos, cuáles son Windows, Linux, Mac OS Linux en general, aunque en Linux hay distintas variantes, podemos tener el Linux, el Red Hat, el Fedora, el Mint, el Ubuntu, y por ahí todas las clasificaciones y sabores de Linux, que son montones a través del tiempo desde que este sistema operativo basado en Unix salió al mercado. Luego lo que es la parte de los sistemas operativos Mac Operating System, y por ahí tirándonos un poco a la parte de dispositivos smartphones, dispositivos móviles, tenemos el iOS, que es de Apple, y el Android, que es de los más conocidos que tenemos por ahí. ¿Ok? Relacionado con esta misma tarea, también tenemos, ustedes van a hacer ahí una investigación a través de la historia de cómo funcionaba este antiguo sistema operativo que se llama THE. Y pues ahí también es parte del objetivo de esta tarea, pues preparar una pequeña presentación para que lo expongan a sus compañeros en la siguiente clase teórica asincrónica, en este caso sincrónica, que vamos a tener. Muy bien. Así las cosas, y continuando con esta línea que hemos venido analizando de introducción a los sistemas operativos, con toda ya la parte de la perspectiva histórica de los sistemas operativos, pues vamos a continuar con lo que son los servicios, que se refiere a esto. Pues hablando de la parte de los servicios de los sistemas operativos, los servicios, en el caso de los sistemas operativos, es importante decir que son programas o aplicaciones que carga el propio sistema operativo, y pues que tienen la particularidad de que en la mayoría de las veces se van a encontrar corriendo en segundo plano, ¿sí? Por default, cuando se instala el sistema operativo, pues se van a ejecutar una gran cantidad ya de servicios propios del sistema y que se requieren, qué sé yo, quizás han notado que cuando se carga el sistema operativo en ambiente Windows, que es donde tenemos más experiencia, pues carga el reloj, carga el calendario, carga una serie de aplicaciones ahí en segundo plano, qué sé yo, el antivirus,
y una serie de programitas y aplicaciones que se van a estar ejecutando sin intervención del usuario. Esos se cargan por default. Pero también es importante a nivel de los servicios indicarles, y es bien sabido, de que entre más aplicaciones se estén ejecutando, pues se van a consumir más recursos. Por lo tanto, es importante no cargar tantas ahí, porque la memoria principal, los recursos del sistema se van a ver afectados en la medida en que más y más aplicativos se estén ejecutando. ¿Sí? ¿Dónde veo yo los servicios? Antes de continuar acá, qué sé yo, podríamos abrir nosotros, en el caso de Windows, podríamos irnos al, si fuera el caso, hay varias formas de hacerlo. Una es con el control al suprimir, no le da control al suprimir, y está la parte del administrador de tareas. Y en el administrador de tareas es donde vamos a estar, o podemos estar viendo los servicios y los aplicativos que se estén ejecutando. Otra forma de hacerlo en Windows es, nos vamos a ir a la parte de panel de control, y en la parte de herramientas administrativas hay un panel de servicio. Entonces, qué sé yo, buscamos aquí el panel de control, buscamos acá las herramientas administrativas, y acá, como parte de las herramientas administrativas, podemos encontrar los servicios. Hay una opción acá que dice servicios, y si los abrimos acá, pues estos son los servicios que quizás se estén ejecutando o no, o va a aparecer acá una opción que dice en qué estado está el servicio. Entonces noten por acá que hay servicios que se están ejecutando. Entonces, qué sé yo, acá tenemos el administrador de credenciales, de cuentas de seguridad, de cuentas web que se están ejecutando, el administrador de la sesión local. Entonces, igual pueden haber servicios que no se estén ejecutando, que sean ya de ejecución manual. Pero en general, esos son un conocimiento, cultura general acerca de los servicios de Windows, en este caso. Muy bien. Regresemos acá a la presentación y les voy a decir que sí, que todo sistema operativo puede tener diferentes tipos de servicios. Puede tener servicios, interfaz de usuario, ejecución de programas, asignación de recursos. O sea, pueden estar catalogados en algunos de estos rubros: operaciones de entrada y salida, servicios de detección de errores, servicios de comunicaciones, servicios de manipulación de archivos, en lo que tiene que ver con la interfaz del usuario. Sí, la interfaz del usuario es lo que todos conocemos. Es cuando, en el caso de los Windows, desde que ya nos muestra la pantalla de inicio de sesión de Windows, ahí ya tenemos una interfaz de usuario, una interfaz gráfica. También podemos tener la interfaz de comandos también, para desde ahí poderle indicar los, o qué sé yo, uno podría decirle ahí al sistema operativo que quiere cargar algún servicio. ¿Ok? Entonces, en el caso de la interfaz de usuario o la línea de comandos, este es el CMD, el Command Prompt, es el símbolo del sistema. Entonces, esta ventanita negra que quizás mucha gente no conoce, esta es la interfaz de comandos, ¿sí? Command Line Interface o el Command Prompt en el caso de Windows. Y pues aquí ya estamos preparados para poderle agregar los comandos que ocupamos que el sistema operativo ejecute. Entonces, qué sé yo, normalmente muchos de estos comandos uno los puede ejecutar en forma gráfica ahora con estas interfaces. Yo escribo acá el Notepad, me va a abrir pues el bloc de notas.
Si yo escribo acá, quiero listar el contenido de una carpeta, en este caso en la carpeta donde estoy, hago dir y me lista el contenido. Si yo quiero limpiar acá esta interfaz de comandos, pues le envío un comando de cmd. Si yo quisiera abrir un browser, por ejemplo, si quiero abrir Internet Explorer, puedo escribir explore y entonces me abre ahí el Internet Explorer. O si yo quisiera abrir el explorador de Windows, entonces escribo Explorer y me abre el explorador de Windows. Muchos de estos son iconos que están por ahí. Quiero que ustedes entiendan que existe esta interfaz de usuario donde como un usuario experto, un usuario administrador, yo podría agregarle o enviarle comandos. Yo puedo enviarle un comando ping www.google.com para ver si me está respondiendo y ahí me doy cuenta que si está respondiendo. Este ejercicio también lo hicimos ahí en el laboratorio 1. ¿Ok? Entonces tenemos la interfaz gráfica, la interfaz de comando como parte de estos servicios que tienen que ver con la interfaz de usuario. Después viene la parte de ejecución de programas y en el caso de Windows tiene un administrador de tareas. Ustedes presionan control al suprimir y le dan en el administrador de tareas de Windows. Nos va a poner una especie de monitor de sistema. Este es un screenshot de un monitor, de un system monitor de un sistema basado en Linux, el Ubuntu en este caso. Importante decirles que en lo que tiene que ver con la ejecución de programas, pues el sistema aquí puede cargar un programa y ejecutarlo. Desde aquí yo podría eliminar un programa en ejecución. En este caso es un proceso. Más adelante, cuando lleguemos al tema 2 de procesos, vamos a profundizar más en eso. Entonces yo podría terminar acá la ejecución de una aplicación, de un proceso, ¿no? La ejecución de un programa, y lo podría hacer en forma normal o en forma anormal. Eso a veces puede ser que un programa que se está ejecutando me quiera colapsar el sistema y entonces ahí se opta por eliminarlo en forma abrupta para que no comprometa el funcionamiento del sistema operativo. Muy bien, acá igual en la parte de ejecución de programas, pues he listado algunos programas Windows versus versiones de Linux, en este caso Ubuntu, el Internet Explorer, que ya viene por default ahí con los instaladores de Windows. En el caso de Linux, Linux tiene opciones alternativas. El Firefox es un browser que ya viene por default con cuando se instalan las versiones de Linux, y uno puede instalar también Chrome y puede instalar todo lo que ocupa. El FileZilla para acá la parte de transferencia de archivos, y en Windows está FileZilla y el FileZilla también se puede instalar en Linux. El Chrome también está en ambos sistemas operativos, el Google Earth y por ahí de mensajería, el Outlook, Evolution, tiene Linux también, de opciones de mensajería. El Office, en el caso de Windows, ese es propietario, pero hay versiones open source, como es el OpenOffice o LibreOffice, que viene para las versiones de Linux, el explorador de Windows, y en el caso de los Linux, tiene el Nautilus como opciones también tipo explorador. Vamos a ver programas que podemos conocer: el Reader de Adobe para poder leer PDFs, y en Linux podemos encontrar un PDF Viewer, el Writer, que es el que me permite escribir en PDFs, y en Linux podemos encontrar un PDF Editor. Este ya está obsoleto, lo que son los Flash. Toda esta parte está obsoleto, y en la parte de fotos, Photoshop, tiene el GIMP, el Linux, y por ahí una serie de programas más. A ver, el SQL Server o el SQL Server, el Postgre o el MySQL o MySQL. Ok, hace un comparativo de Access con MySQL. El Windows Media para la parte ahí de videos, Totem, y hay muchísimos programas más.
actualmente, Movie Maker, PTV, en el caso de Linux, Nero, bueno, esos son ya un poquito, lo que este se utilizaba mucho para lo que era la parte de quemar, entre comillas, CDs o DVDs, ya ahora no se utiliza mucho. Este sí, el de recorte o el sniping tool, muy utilizado en Windows Shooter. Shooter, ese sí no viene instalado por default, pero entonces desde consola o desde la terminal de Ubuntu de Linux usamos el comando sudo para adquirir permisos del superusuario apt-get install shooter y listo. Y si quisiéramos ejecutar aplicativos de Windows desde Linux, también podemos instalar este software que se llama Wine directamente en Linux. Muy bien, continuando con los servicios vean qué interesante está toda esta temática de servicios del sistema operativo, súper fundamental, son todas esas aplicaciones que están corriendo. También tenemos, a ver, servicios desde el punto de vista de operaciones de entrada y salida. Y un programa en ejecución puede necesitar llevar a cabo una gran cantidad de operaciones de entrada y salida, dirigidas, qué sé yo, a algún archivo, fichero, dispositivo de entrada y salida. Para ciertos dispositivos es deseable disponer de funciones especiales, qué sé yo, por cuestión de eficiencia y protección, los usuarios se supone no deberían poder controlar en modo directo los dispositivos de entrada y salida. Es el sistema operativo el que se debe encargar de proporcionar los medios para realizar todas esas operaciones de entrada y salida. Así debería ser, ¿verdad? Cuando se hablan de operaciones de entrada y salida y dispositivos de entrada y salida, ustedes inmediatamente tienen que hacer referencia, qué sé yo, al USB, a los dispositivos USB, el USB Drive o el USB Drive o las mal llamadas o tropicalizadamente llamadas, aquí en Costa Rica, las llaves Maya. ¿Ok? Eso tiene que ver con dispositivos de entrada y salida. Igual a nivel externo, todavía por ahí por compatibilidad, los computadoras que tienen unidades de DVD o de CD, bueno, ya CD creo que ya no se utiliza tanto. Por ahí también, en un pasado no muy lejano, existían otros dispositivos de entrada y salida como los puertos paralelos y los puertos seriales. Los puertos paralelos antes eran los puertos que existían para comunicarse con la impresora y poder enviar trabajos en paralelo a la impresora. ¿Okay? En el caso de los puertos seriales se utilizaban más para conectar los mouse, porque los mouse antes no eran como los mouse de ahora, que muchos vienen en forma inalámbrica, sino que eran de conexión por cable y entonces se conectaban no en los puertos USB, que esos están los puertos USB vienen de un pasado muy reciente y antes de eso teníamos muchísimos problemas. Los mouse se conectaban con los puertos seriales, que eran puertos muchísimo más lentos. Ahora los USB, USB 1.0, 2.0, ahora ya hay puertos muchísimo más rápidos, como el USB 3.0. Y después también eso uno habla de dispositivos de entrada y salida. También en la parte de video podemos hablar de los puertos HDMI para poder hacer conexiones de video externas a nuestro equipo y entonces conectarnos con un proyector por medio de un puerto HDMI de alta gama o conectarse con alguna pantalla LCD. Antes no, antes existían esas conexiones también para los proyectores y para otros periféricos. ¿Sí? Cuando se habla de operaciones de entrada y salida, se habla de operaciones también con dispositivos de entrada y salida que, si ustedes revisan muchas bibliografías, los van a llamar periféricos. Son los mismos dispositivos, son dispositivos que son externos a la computadora, pero que conviven en ese ecosistema de la computadora. Entonces hay que tenerlos por ahí cerquita. Bien. Servicios de manipulación de archivos. Y entonces también acá pues llegamos a la parte de la importancia de los sistemas de archivo. Es una importancia especial. Los programas necesitan leer y escribir archivos en los sistemas operativos y uno también, ¿no? Cuando, qué sé yo, a veces ocupamos crearlos, borrarlos,
realizar operaciones, cambiarles el nombre, hacer búsquedas en un determinado archivo. Son, a ver, aspectos que normalmente hacemos, quizás no lo tenemos tan presente, pero que lo hacemos ahí inconscientemente cuando nos vamos al explorador de Windows y ya por default sabemos que existe un mis documentos, que existe una parte de las downloads, de las descargas, que existe, está mapeado en C, o si tenemos otra partición de, no, toda esta manipulación de archivos y todo este manejo tiene que ver con el sistema de archivos que varía, es importante decirlo, varía de un sistema operativo a otro, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ese sistema de archivos permite estructurar la información que se guarda en memoria secundaria. Cuando hablamos de memoria secundaria, inmediatamente pensemos en los discos duros, ¿ok? Y pues de igual forma, esa memoria secundaria puede estar dado por los drive USB, los dispositivos USB, y esa información que se guarda en memoria secundaria tiene que ser representada por medio de un gestor de archivos. La mayoría de los sistemas operativos tienen su propio gestor de archivos, ¿sí? En el caso de Windows, su gestor de archivos, y aquí vamos a hablar un poquitito vamos a meter un poquitito la historia también para ver cómo ha funcionado en ese pasado reciente. En el caso de los Windows, inicialmente su gestor de archivos se llamaba FAT, que significa File Allocation Table o tabla de asignación de archivos. Esto viene, los FAT vienen más pensado en las primeras versiones de Windows, Windows 3.1, Windows 95, 98, cuando se tenían buses, ya eso es a nivel ya interno, de tarjeta madre y todo el funcionamiento por dentro del equipo, pues eran buses y tiene que ver con la velocidad del equipo. También hay varios aspectos ahí que incluyen en la velocidad de un equipo, pero parte de, eran buses inicialmente de 8 bits, luego de 16. En el caso del FAT, este FAT Allocation Table, es un gestor de archivos que nació con buses de 8, después pasó a buses de 16 bits y después pues también subió a buses de 32 bits y pues ahí el FAT cambió un poquitito el nombre a FAT 32, ¿ok? Con esas versiones de Windows, Windows 95, Windows 98, Windows 2000. Por ahí ya en Windows 2000 también Microsoft emigró o cambió su gestor de archivos o su sistema de archivos a algo que se llamó NTFS, que significa NT, que es New Technology File System, o sistemas de archivos de nueva tecnología. Y lo cambió el sistema de archivos. Pasó a llamarse, en el caso de los Windows ya más modernos, ahorita Windows 10 tiene NTFS, sin embargo, por ahí en forma legada, uno cuando va a formatear algún dispositivo, un dispositivo USB o un disco duro, te da la opción de formatearlo también en formato FAT 32, pero el NTFS ya nació con los buses de 64 bits y pues es ese sistema de archivos que es New Technology File System o NTFS, que nació ya a partir de Windows 2000 y a la fecha Windows 10. Ahorita ya por ahí se habla de un Windows 11 que llegará por ahí. Hay que ver qué nombre le pone. En el caso de Unix, Unix ya sí nativo como tal, su sistema de archivos default es el UFS, que significa, el UFS significa Unix File System o sistema de archivo de Unix. Y pues, a ver, con los avances de Unix y con las variantes que han surgido, que han sido tantas, por ahí Extension 3, había un Extension 2 también y seguramente nació con un Extension, pero al día de hoy todavía algunos sistemas utilizan Extension 3, que es el sistema de archivos, el tercer sistema de archivos extendido, y el Extension 4, que es el cuarto sistema de archivos extendido, que es por ahí como las distribuciones de Linux
más recientes. ¿Okay? Importante entonces toda esta parte de los sistemas de archivos y los gestores de archivos que utiliza cada sistema operativo, pues tiene que ver con toda esa manipulación o toda esa forma en que se estructura y se guarda la información en el sistema operativo. Varía de sistema operativo, varía en mucho, en forma, por ejemplo, el tamaño de un archivo en Windows no va a ser igual al tamaño de ese mismo archivo en un sistema operativo Ubuntu basado en Linux. Es diferente la forma como se estructura, y cómo se guarda y cómo se manipula la información. Bien. Y en el caso de la parte de los servicios de comunicaciones, también cuando un proceso crea o necesita intercambiar información con otro proceso, ahí tiene que haber una comunicación, ¿sí? Eso, qué sé yo, se podría implementar utilizando memoria compartida. Eso es que el sistema operativo transfiere paquetes de información entre procesos. Hay muchas circunstancias en las que un proceso necesita intercambiar información con otro y para lograrlo pues tiene que darse o tiene que haber una comunicación entre los procesos que se están ejecutando en el mismo equipo o entre procesos que se estén ejecutando en computadoras diferentes conectadas por medio de una red, por ejemplo. Entonces, la comunicación se puede implementar utilizando, como les digo, memoria compartida, procedimientos en el que el sistema operativo puede transferir paquetes de información entre procesos. ¿Okay? Y esta parte también de comunicación entre procesos lo vamos a profundizar en el tema 2. Servicios de detección de errores, servicios de detección de errores, que el sistema operativo necesita detectar constantemente posibles errores. Estos errores pueden producirse en el hardware, en la parte física del procesador y de la memoria. En un dispositivo de entrada y salida, por ejemplo, también podría ocurrir algún error. O en programas de usuario. Para cada tipo de error, el sistema operativo debe llevar a cabo la operación apropiada para asegurarse el funcionamiento correcto y coherente en general del sistema, de los programas y de los servicios que tenga instalados. Bien. La asignación de recursos. Vamos a ver acá. Referente a la asignación de los recursos, cuando hay varios usuarios o hay varios trabajos ejecutándose al mismo tiempo, pues lo más normal es que el sistema operativo asigne a cada uno de esos trabajos los recursos que necesita. El sistema operativo gestiona muchos tipos diferentes de recursos. Algunos pueden disponer de software, algún software especial que gestionen su asignación, mientras que otros pueden tener código que gestione de forma mucho más general la solicitud y liberación de esos recursos. Bien, pasemos ahora a este tema que tiene que ver con las funciones de los sistemas operativos. Ya vimos lo relacionado a los servicios que puede ofrecer el sistema operativo. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con cuáles son las funciones que debe desempeñar todo sistema operativo. Y aquí vamos a enumerar algunos. La primera función de todo sistema operativo es definir la interfaz del usuario. ¿Okay? Compartir el hardware entre usuarios. Permitir a los usuarios compartir los datos entre ellos. Planificar recursos entre usuarios. Facilitar todo el proceso de entrada y salida. La función número 6 es recuperarse de los errores. Una función sumamente importante y trascendental en todo sistema operativo. Y como punto número 7, lo que es las funciones relacionadas a la administración de los recursos, de los archivos y de las tareas. Bueno, vamos a ir viendo un poco cada una o lo más relevante de las funciones
que debe tener todo sistema operativo. Primero hablemos de las funciones que tienen que ver con la administración de los recursos y que fue el punto número 7. Si nos vamos a la diapositiva anterior, una de las funciones, la última función indicada acá, del sistema operativo tiene que ver con la administración de los recursos, de los archivos y de las tareas. Pero vamos a profundizar un poquitito más con respecto a esto, porque las demás funciones creo que se sobreentienden, la parte de definir la interfaz de usuario, toda esa parte gráfica, el tema de compartir el hardware, por supuesto, que tiene el equipo con todos los usuarios, el tema en que varios usuarios puedan compartir datos entre ellos, planificar recursos entre usuarios, eso a nivel de sistema operativo es importante, los recursos que se asignen a los aplicativos y los recursos que se asignen a los usuarios, todo lo que es facilitar el proceso de entrada y salida, ya lo vimos anteriormente cuando les mencioné el asunto de los periféricos. Recuperarse de los errores es sumamente importante porque la idea es que en el caso del Windows no aparezca el famoso pantallazo azul. Eso es un error que ocurrió y el sistema operativo no pudo recuperarse. A ver, los sistemas operativos más estables deberían internamente de manejar los errores y poderse recuperar al final del día. Al usuario no le debería por qué interesar cómo resuelve el sistema operativo las fallas y los errores que está teniendo, sino que simplemente pueda continuar realizando su trabajo, interactuando con las aplicaciones en la interfaz gráfica donde el usuario pues esté trabajando, y que internamente, o en otra capa, por llamarlo de alguna forma, el sistema operativo se encargue de todo ese proceso de corrección y recuperación de los errores. Pero en cuanto a lo que es la administración de los recursos, archivos y tareas, sí vamos a profundizar un poquito más en la parte de, y es una función importante del sistema operativo, lo que tiene que ver con la administración de los recursos. Tenemos lo que es la gestión del CPU. La gestión del CPU, en este caso, tiene que ver con procesos concurrentes. Bueno, aquí les voy a decir que la gestión de un sistema operativo, si fuese monoprogramado, es simple, pero ya cuando son multiprogramados o de tiempo compartido, esa gestión pues tiende a mantener una estructura de datos para guardar información sobre cada uno de los procesos que se ejecuta de forma concurrente en el sistema, y el sistema operativo pues ahí tiene que decidir cuándo interrumpe un proceso, determina qué proceso se le asigne el CPU, la unidad central de procesamiento, o el procesador, para que ustedes lo entiendan de forma más directa. Y para ello se ejecuta un proceso llamado el planificador, que entonces aquí va a funcionar el sistema operativo como planificador. Más en concreto, ese planificador es un componente adicional, pero eso lo vamos a ver también en el próximo capítulo, que tiene que ver con la planificación de procesos, donde yo pues les explique ya en detalle cuál es la función de ese componente adicional que va muy arraigado al sistema operativo, como es el planificador, el scheduler, y las funciones específicas que tiene. Bueno, también como parte de la gestión del CPU, o como parte de los servicios relacionados a la gestión del CPU que debe proporcionar todo sistema operativo, está lo que es crear y finalizar procesos, que también es muy importante. Recuerden que un proceso es un programa en ejecución. Entonces, qué sé yo, la gente que ya llevó los cursos de programación o de algoritmos y todo, cuando creábamos un programa en Java o en el entorno que fuese, y lo ejecutábamos, al momento de ejecutarlo, ese programa se iba a convertir en un proceso. Y el sistema operativo, pues, gestiona una cantidad inmensa de procesos que pueden nacer con la ejecución del sistema operativo o que pueden ser lanzados también por el usuario. Entonces, el sistema operativo, como parte de sus funciones de administración de recursos, y específicamente en lo que tiene que ver con la gestión del CPU o del procesador, ofrece esos servicios para crear y finalizar procesos. Ahora tenemos lo que es la gestión de la memoria como parte de esa función de administración de recursos. Y en el caso de la gestión de la memoria,
de la memoria principal, pues el sistema operativo debe mantener una estructura de datos donde almacene la información sobre qué zona de la memoria ocupa cada proceso, así como de las zonas de memoria libre. O sea, tiene que hacer todo ese manejo. Zonas de memoria ocupada por los procesos y zonas de memoria libre. El CPU o el procesador capta de la memoria principal las instrucciones máquinas de los programas. ¿Para qué? Para ejecutarlas. ¿Eso qué quiere decir o qué implica? Esto implica que para que un programa se pueda ejecutar, debe estar cargado en la memoria principal. Por eso el tamaño máximo del código de máquina de un programa no debería exceder el tamaño máximo de la memoria principal. Pero también en el capítulo relacionado a la administración de la memoria vamos a profundizar un poco más de cómo es que se hace esa carga de programas en la memoria principal, porque por todos es bien sabido que la memoria principal de las computadoras no alcanza para cargar tantos programas en memoria. Entonces hay técnicas adicionales como la paginación, el utilizar la memoria secundaria como memoria auxiliar para simular la carga o para hacer parte de la carga de esos programas y pues que no se consuma toda la memoria principal. ¿Okay? Después cuando ya veamos esa parte que tiene que ver con la paginación y que tiene que ver con la memoria virtual, porque esa memoria virtual es la que le va a permitir al usuario poder cargar, poder crear programas. La memoria virtual permite que el usuario pueda crear programas que exceden el tamaño de la memoria principal. Y en este caso, para poder proporcionar esa memoria virtual, lo que hace el sistema operativo es mantener en memoria principal solo parte del código del programa que por donde se va ejecutando actualmente. El resto lo carga o permanece en memoria virtual, en memoria principal en este caso. Pues más adelante cuando veamos un poquitito de este apartado, pues retomamos esto y ya nos va a quedar más claro. De momento lo que interesa saber es que claro, que esa gestión de la memoria es parte de la administración de los recursos, que es una función importante del sistema operativo. Finalmente tenemos lo que es la gestión de entrada y salida. La gestión de entrada y salida. En este caso les voy a decir que uno de los propósitos del sistema operativo es ocultar al usuario las peculiaridades que tienen los dispositivos de entrada y salida. Esto lo hace internamente el sistema operativo utilizando un subsistema de entrada y salida. Y ese subsistema de entrada y salida tiene ciertos componentes. Tiene un componente de gestión de memoria que incluye almacenamiento en buffer, gestión de caché y datos, una interfaz general para controladores de dispositivos, controladores para dispositivos de hardware específicos. ¿Okay? Como parte de las operaciones de entrada y salida que se gestionan en todo computador con un sistema operativo como base, tenemos lo que es abrir un periférico, realizar operaciones de lectura-escritura y cerrar ese periférico. Recuerden que cuando hablamos de periférico, inmediatamente asociaron con USB, que es lo que ustedes más conocen de periféricos. A través de ese USB uno podría conectar, qué sé yo, las llaves, los drive memory o USB drive, las llaves Maya, las famosas llaves Maya. Pero también ahí podríamos conectar, qué sé yo, otros dispositivos como un mouse. Podríamos conectarlo a través de un periférico de estos, de un puerto USB. Podríamos conectar un disco duro externo. Podríamos conectar una unidad de DVD o de Blu-ray externa. Podríamos conectar a través de otro periférico que tiene que ver con video, que es el HDMI, una pantalla externa o una pantalla de televisión LCD, ¿sí? Entonces, es un dispositivo, pues los dispositivos de entrada y salida, los periféricos, toman muchísima relevancia y muchísima importancia en los computadores y pues, por supuesto, el sistema operativo es quien tiene que encargarse a través de esta gestión de entrada y salida y zona de sus funciones como administración de los recursos
pues ofrecer un ambiente transparente completamente al usuario. Bien, entonces finalmente, a ver, como parte de también otra función de administración de recursos, les voy a indicar que los recursos principales del sistema operativo son los procesadores, por supuesto. El procesador es el cerebro del computador. Sin el procesador, pues nada funciona. Ese es el maestro de ceremonia, el que gestiona todo. La parte del almacenamiento, memoria principal para cargar parte de los programas que se van a ejecutar, y el almacenamiento secundaria para utilizar técnicas adicionales de paginación a través de la memoria virtual y poder cargar el resto de los programas que se van a ejecutar, y también cargar, en este caso, pues componentes necesarios para que el sistema operativo arranque, y también como almacenamiento para el usuario. Dispositivos de entrada y salida, que ya lo vimos, y los datos, que es lo que estamos conversando. ¿Okay? Bien. Y bueno, vamos a ver acá también, continuando con esta función, ya como para finalizar finalmente, lo que es la administración de archivos, que es otra función importante del sistema operativo. Y en este caso, la administración de archivos tiene que ver con el gestor de archivos o el sistema de ficheros. Sirve para almacenar datos en la memoria secundaria, y pues debe permitirme que ese trabajo sea fácil, y además, qué sé yo, nos permite o nos provee servicios que nos permitan manipular archivos, abrir, escribir, leer, borrar, cerrar un archivo. Bien, vamos con este último rubro de este capítulo 1 de Introducción a los Sistemas Operativos, que estoy analizando en esta clase asincrónica de referencia obligatoria, ¿sí? Y análisis obligatorio de todas y todos los estudiantes del curso. ¿Cuáles son las expectativas futuras de los sistemas operativos? Las nuevas tendencias de los sistemas operativos. En el campo de las tendencias de los sistemas operativos, pues está la vanguardia. Hoy en día, podemos decir que la idea es crear cada vez sistemas operativos mejores, más innovadores. Actualmente se habla de los Web OS, Web Operating System, sistemas operativos web basados en la nube. Eso es bastante innovador. Y el objetivo clave es conseguir funcionamiento, pues, basado en la nube, es decir, relacionarse con el exterior mediante la interfaz del navegador web, del web browser, en donde todo se realiza en forma remota a través de la conexión a internet. Eso sí, tiene que tener full conexión a internet. ¿Okay? Podríamos decir que el poder de procesamiento es ejercido por el servidor del otro lado, ¿sí? Allá donde esté, en la web. ¿Okay? Y del lado del usuario, pues solo recibe los resultados en su terminal, donde esté, abre un browser, accede por cloud o por la nube del sistema operativo, y todo el procesamiento estará ya en internet, del lado web, del lado del servidor. El usuario pues nada más hará la gestión a través del browser o a través de su terminal en este caso. El potencial de este tipo de sistemas puede llegar a ser enorme, tanto en compatibilidad como en potencia de cálculo. Sucede pues que actualmente ya no se encuentran quizás tanto en fase de desarrollo, ya esto ha ido avanzando, y creo que es la dirección que van tomando los sistemas operativos. Sí, hay mucha gente que está trabajando en eso, equipos diferentes donde cada quien trata de imponer su filosofía. Los diseños pueden ser diversos, por supuesto, y cada quien quisiera ser pionero en este campo, pero la ventaja es que hay bastantes esfuerzos conjuntos para avanzar, creo, en una dirección correcta. Entonces hay una buena expectativa en cuanto a los Web Operating System, a los sistemas operativos web basados en cloud, basados en la nube, donde pues ahí ustedes están observando en esta diapositiva puntos claves de
de estos sistemas, este poder de procesamiento ejercido parte del servidor para el usuario puede tener, mire, hasta lo pudiera hacer a través de un smartphone, acceder a internet y ya tener todas las potencialidades del sistema web. ¿Okay? Hay varios esfuerzos acá en esta línea, Chrome Operating System. Pues obviamente el navegador Chrome todos lo utilizamos, se ha masificado muchísimo y ahora tener ya un sistema operativo basado en Chrome, ese hecho de ser un producto basado en el buscador más famoso de la historia, pues le ha dado una publicidad, una credibilidad inmensa para posicionarse como de los número uno en los sistemas operativos del futuro. Esa filosofía del todo gratis y abierto, ¿sí? Open source y gratis, pues ya no sorprende a nadie, es lo que todos quisiéramos, es a lo que nos queremos acostumbrar. Y pues en esa línea va este sistema operativo. Luego está el ICE Operating System. No tiene la gran fama del Chrome Operating System, pero pues tiene su mérito. Por supuesto, es gente que trabaja con recursos limitados y han ido evolucionando en este campo también como expectativa futura, ¿sí? Y se ha ido colocando entre las listas de los Web Operating System como una opción seria que se puede considerar y que está ahí tú a tú con ese gigante como lo que es Chrome Operating System. De lo investigado de la ICE Operating System se puede indicar la interfaz que posee muy buena y el repertorio también de aplicativos o de aplicaciones pensado en cubrir todas las necesidades del usuario. Cumple, sí, cumple con las expectativas generales y en esta lista lo podemos poner ahí en ese segundo lugar. El ranking, ICE Operating System no le teme al gran Google y es un buen competidor. Luego podemos mencionar este otro que es el Desktop 2, otro más también, otro competidor posicionado en el ranking que en esa tercera posición podemos decir que es un sistema operativo pensado en la sencillez y facilidad de uso. Es un sistema, el Desktop 2, apoyado por Sun Microsystems. Es un proyecto que pretende una implantación más que suficiente entre los fieles a esta gran compañía como lo es Sun Microsystems. ¿Sí? Pues, tienen pues también su prestigio para de hacer las cosas bien. Y pues también está ahí posicionado. A ver, otro más que podemos mencionar aquí es Atulu. Atulu se caracteriza también por ser simple, una simplicidad extrema y por la integración con Google Maps. Entonces, si hay integración con Google Maps, va más pensado ahí en toda la gente que tiene que ver con sistemas georreferenciados, mapas ahí, bueno, piensen en Google Maps, un poco geolocalización y todo esto. ¿Okay? Y el Ghost, que lo mencionamos ahí al final, vamos a ver, la gran virtud es que tiene una similitud muy parecida a Windows Vista. Por lo tanto, la gente que está acostumbrada a Windows o a Microsoft, ahí no tendría problema en adaptarse. Inicialmente contaba con 5 GB de almacenamiento para los usuarios, más 3 para correo electrónico y se obsequiaba uno por cada amigo que recomendaran el sistema. Así funcionan también. Recuerden que no mucho tiene los recursos que posee pues la gente de Google con su Chrome Operating System, entonces pues tienen que trabajar con los recursos que posean. Ok, entonces por ahí es importante eso. ¿Sí? Bien, vamos a ver, expectativas futuras, siempre un poco ahí. Ya vimos en cuanto a la parte de los sistemas operativos, cuáles eran las tendencias. Y ahí un poquitito, vean, ahí está también la gráfica de cómo se ven cada uno de esos sistemas operativos cloud.
el Chrome OS, el Ice OS, el Desktop 2, a To-Do y el Ghost, finalmente. Qué sé yo, tendencias futuras a nivel de Windows, Mac, Linux. Por ahí se piensa en nuevos métodos de programación para crear los sistemas operativos, crear sistemas operativos y que sean más rápidos y más eficientes. Las tendencias también van del lado de la interfaz de los usuarios. Siempre se busca, y eso creo que todas podemos coincidir, de que la interfaz de usuario sea amigable, sea intuitiva, sea semejante a la interfaz gráfica que ya conocemos, pero explotando las ventajas de las tecnologías emergentes, orientados a una mayor, más avanzada interconexión, mejores capacidades de seguridad en la red, que siempre es importante, sistemas operativos dedicados al consumo y creación. ¿Esto qué es? Realmente esta tendencia no es ni nueva ni vieja, sino que se renueva con el tiempo. Y es que, pues hace tiempo lo que vendían era una computadora poderosa con un sistema operativo en el que se podía hacer las labores de trabajo. Ahora nos muestran cómo los sistemas operativos no solo son para saber usar la computadora, personas de negocios, sino pues cualquier persona que guste consumir contenido, tenga ganas de crear, de dibujar, tocar una canción, leer un libro en línea. Sí, de esta forma las nuevas generaciones de sistemas operativos nos quieren dar a entender que ahora son nuestros amigos y que podemos como usuarios usarlos para entretenernos y relajarnos en tiempos de ocio. Sistemas operativos pensados en cada dispositivo. Hasta hace pocos años, antes de que saliera el iPhone o cualquiera de Android, cualquiera de estos smartphones comunes hoy en día, Android de los Huawei, el Samsung, qué sé yo, los que ustedes más gusten, pues se creía que para tener un buen smartphone debía tener un buen sistema operativo, llámese Windows inicialmente, con toda la interfaz que tenía Windows en ese entonces, haciendo que las interfaces fueran feas, la verdad, horrorosas, y se vieran peor en estas pantallas pequeñas de los smartphones. Ahora todo eso ha cambiado. Son lecciones aprendidas y ahora podemos ver sistemas operativos para el smartphone, la verdad, muy diferentes a las tablets, muy diferentes a los sistemas de escritorio o de la laptop o portátiles. Vamos a ver, Microsoft de alguna forma ha querido o quiere unificar el mundo de las tablets con el de escritorio, pero de igual forma también ha aprendido de sus errores. Y ha aprendido también que los gestos, por ejemplo, son una característica principal en una tablet y que el mouse, qué sé yo, funciona o tiene su función específica en una computadora, el mouse, el cursor. Google, como empresa grande, ha aprendido. Google, pues ahí ya también ha pasado por sus experiencias de interfaz de usuario en tabletas Android y las diferencias con los smartphones. Por supuesto, haciéndolo diseños adaptativos, los que se llaman los diseños responsive, que se adapten al tamaño de la pantalla y que se vean bien en el tamaño de la pantalla. Es diferente a una pantalla de una computadora de escritorio, de una laptop, de una tablet o de cualquier smartphone. Entonces los diseños modernos tienen que ser diseños responsive, diseños adaptativos, que se ajusten al tamaño de la pantalla y que el contenido se consuma bien en el tamaño en que se disponga. Ahora la ventaja es que con cualquier texto uno también puede hacer zoom y ya está pensado, de hecho todos los aplicativos y todos los smartphones y dispositivos están pensados en esa línea. Ok, interacción entre dispositivos es una tendencia que vemos cómo ha ido creciendo. Los dispositivos tienen que interactuar entre sí en forma natural. Esta es una era post-PC, pues, computadoras que antes eran no compatibles, no se hablaban con nadie, ¿sí? Pero ahora, hoy en día, todos los dispositivos tienen que poderse interconectar entre sí. ¿Ok? Hay que pensarse ahora en dispositivos que las personas perfectamente podrían tener para crear, administrar contenido.
y dejar esas funciones tradicionales que tenían los tablets o los teléfonos, donde pues se limitaba a toda esta temática que hoy en día es tendencia y es lo que quieren las nuevas generaciones. Redes sociales, también muy importante, fundamental. Hoy en día las redes sociales no se puede vivir alejado de ellas, nos afecta y nos afecta de mil formas. Y pues hasta hace poco tiempo no tenían ese impacto que tienen ahora, pero parece que todo pasa por las redes sociales hoy en día, entonces pasaron a ser de poca importancia ahora a muy importantes e indispensables. Los nuevos sistemas operativos ya tienen que traer integrados los soportes para las redes sociales, Twitter, Facebook, cualquier red social, Twitch, cualquiera de esas que existen hoy en día, ustedes pues conocerán más que yo. Okay, entonces tienen que, estos sistemas modernos, expectativas futuras, tienen que venir pensados hacia estas redes sociales. Aplicaciones de todos, para todos. Antes, si querías hacer tu aplicación para Windows o para el sistema operativo 10 de Mac, tenías que, no sé, eso era casi imposible. Y además había que tener como que influencia con cierta gente para poderles vender o ofrecer ese producto. Eso ya quedó atrás. Ahora todos los sistemas operativos, los Linux, basados en Linux, basados en Windows, tienen ya su propia tienda. Ustedes lo han visto con los smartphones. Los iPhone tienen su tienda, la gente de Apple, los basados en Android también tienen su tienda donde están las aplicaciones y la mayoría de los desarrolladores, los creadores de aplicaciones, ya también las crean para iPhone o para dispositivos basados en Android. Entonces está superado. Aplicaciones de todos, para todos, y el que no esté en esa línea, pues se quedó. Eso es, ya son las expectativas, eso es lo que ya está. Muchas de estas expectativas futuras ya existen, ya están, y no pretendemos menos que eso. Entonces, fundamental, ustedes pueden también ir pensando qué creen ustedes en el corto, mediano, largo plazo, que será lo que vendrá por ahí, agregarlo también en las expectativas. Bien, bueno, en cuanto a sistemas operativos de escritorio, aparte de ahí de estas expectativas futuras, tenemos, aparte de estas expectativas futuras, tenemos el Windows 10, bueno, ya está ahí en boga el Windows 11, ya está como terminando de cocinarse, está en el horno, dándole ahí los puntos finales, y ya muy pronto seguramente lo liberarán al mercado. En la parte de sistemas operativos de escritorio, pero basados en Linux, tenemos el Ubuntu, ¿okay? Es un sistema operativo bastante estable. Mac Operating System Sierra también está por ahí en esta lista que podemos agregar. Sistemas operativos basados en la web. Bueno, viene ese concepto omnipresente de mayor acceso Chrome. Luego lo que es IoT o IoT, que es Internet de las Cosas. Y por ahí podríamos mencionar Ubuntu Core, Windows 10 IoT, o IoT, y proyectos de código abierto para Internet de las Cosas. ¿Okay? Y yo creo que por aquí ya estamos llegando al final. Cualquier consulta adicional, pues no duden en contactarme y revisen este material que, recuerden, tiene que ver con lo que es introducción a los sistemas operativos. Si no tienen ninguna duda adicional y si tienen alguna, pues por ahí me contactan. De mi parte es todo. Que la pasen bien. Chao.